Laura Daniela tiene una de las voces en el Congreso más respetadas de este tema. Me refiero al representante Óscar Darío Pérez. También vamos a escuchar la voz del pacto histórico, en donde dentro del mismo pacto histórico, Alberto, hay diferencias. Dos congresistas se agarraron duro. Uno de acuerdo, uno en desacuerdo. Bueno, yo creo que esa es la magia de una democracia, ¿no? Y qué bueno que la tenemos. Saludo al representante Óscar Darío Pérez. Representante, buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Un placer hablar con un experto como usted. Juan Pablo, ¿cómo decía el Chapulín Colorado cuando estaba en problemas? ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Representante, ¿y ahora quién podrá ayudarnos de este lío? Mire, Julio, realmente no es muy usual que se presente un proyecto de presupuesto paralelamente a una ley de financiamiento. Aunque el artículo 347 de la Constitución lo permite, pues no es lo más común. Estamos frente a una encrucijada muy complicada. ¿Por qué? Porque el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno tiene una suma de 523 billones 7.145 millones. Pero dentro de esos 523 hay 12 billones que son una contingencia, que se pueden aprobar o no en una ley paralela que se llama de financiamiento. Ayer, porque las comisiones económicas tenemos hasta el 15 de septiembre, por Constitución, para aprobar el monto del presupuesto. Por esa razón ayer se sometieron los montos del presupuesto, el que traía el proyecto del gobierno y también los que presentaron los congresistas. Hizo carrera como la mayor opción la propuesta del senador Cepeda, firmada por más de 50 congresistas, ahí estaba mi firma inclusive, donde decía: aprobemos un monto de 511 billones y la ley de financiamiento se estudia paralelamente, se estudia pues aparte porque es otra ley, y si esa ley sale con los 12 o con 8 o con 5 o con nada, si sale con algo, se adiciona el presupuesto. Si no, queda como lo aprobó el Congreso. El gobierno se opuso y el gobierno dijo: no señor, apruébenme el monto que yo presenté y luego que se analice la ley de financiamiento. Si es que no se aprueba, pues yo ajusto el presupuesto en el mes de enero o en el mes de febrero. Entonces ahí hay un pulso entre quién le cree a quién. Sí, representante Jorge Bastidas del Pacto Histórico, lo claro con todo esto es que el Congreso, o por lo menos la Comisión Tercera y Cuarta del Senado, pues rechazó los 523 billones que propone el gobierno y pues de paso también, digamos, le sacó el cuerpo de algún modo a esa reforma tributaria que radicaron. Pero después de eso, pues el ministro de Hacienda dijo inmediatamente que el gobierno insistirá, que no se llegó a un acuerdo, pero pues el Congreso fue claro en su decisión. Ustedes se van a mantener en que se mantenga en 523 billones cuando el Congreso ya pues mostró negativa ante este monto. Bueno, la verdad es que hay que hacer varias precisiones. Lo que es exótico es que no haya existido un consenso entre las comisiones económicas del Congreso para aprobar el monto del presupuesto general de la Nación, porque las comisiones económicas en el Congreso son 4 comisiones. Para aprobar el presupuesto se necesita el consenso favorable de las 4 comisiones. Basta que con alguna de ellas no haya una votación favorable, así algunas otras comisiones sí lo tengan, para decir que no hay acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues sí, efectivamente es una situación inédita cuando que las comisiones no se pongan de acuerdo para aprobar el monto del presupuesto presentado por el gobierno nacional. Pero no es inédito que los gobiernos a lo largo de todos estos años tengan dificultades para cerrar financieramente sus presupuestos. Y por eso en antaño ha sido, no de manera exótica, sino yo diría más bien que frecuente, todos los anteriores gobiernos han presentado presupuestos con dificultades
en el estimativo de sus ingresos y han tenido que recurrir a leyes de financiamiento. Lo que pasa es que creo que se está satanizando el hecho de que este gobierno también plantee una ley de financiamiento para cubrir aquellos ingresos que él mismo reconoce que le falta al presupuesto general de la nación para poder asegurar la inversión pública. Y por eso se presenta el presupuesto en los términos en que se plantea. No se está engañando absolutamente nadie. En el informe que presenta el gobierno nacional, con el cual se presenta pues el proyecto de ley de presupuesto, se indica claramente que hay una parte de ingresos contingentes que se refiere a los 12 billones de pesos y por supuesto con cargo a esa contingencia es que se presenta una ley de financiamiento. Entonces esa es la realidad de la situación. Ahora, ¿qué ocurrió ayer? Ayer se presentaron varias propuestas sobre montos de presupuesto. Se presentó la propuesta del senador Cepeda, que fue aprobada por una de las comisiones del Senado y que fue negada por las comisiones económicas de la Cámara. Entonces, en ese sentido, esa proposición fue negada. Se presentaron otras propuestas, todas las propuestas, algunas fueron aprobadas por unas comisiones y negadas por otras. Se presentó para la del gobierno y fue presentada para debate en primera instancia por la Comisión Tercera del Senado, que la negó, con lo que no se convocó al resto de comisiones económicas de Cámara, ni tercera ni cuarta, para saber si estaban a favor o no del monto presentado por el gobierno nacional, de donde se colige que lo que hay es que no existe consenso por parte del Congreso para definir el monto del presupuesto general de la nación, y esa es la situación en la que estamos en este momento. El Congreso tiene tiempo hasta el 15 de septiembre, mejor dicho, hasta el sábado a medianoche, para ver si logra encontrar un acuerdo, incluso con el gobierno nacional, para definir el monto del presupuesto general de la nación, y esa es la situación actual en la que estamos nosotros concernidos. Estamos de hecho convocados hoy a las 9 de la mañana para saber si entre todas las comisiones económicas del Congreso, que repito, no es solo una, son 4, 2 de Senado y 2 de Cámara, podemos llegar a un acuerdo que nos permita salir de esta situación. Representante Oscar Darío Pérez, ¿y no se puede hacer lo siguiente? Aprobar, para que luego se abra la discusión, el monto propuesto por el gobierno y luego empezarlo ya a reducir o a filtrar, digamos, a rebajar en medio de las discusiones? ¿Eso es inviable? No, eso es perfectamente viable, pero como lo dice el doctor Bastidas, necesita el concurso de las 4 comisiones. Y resulta de que hay 2 comisiones del Senado que están en desacuerdo con esa propuesta y 2 de la Cámara que están de acuerdo con esa propuesta. Pero si usted mira en el fondo hay una especie de acuerdo tácito que el monto del presupuesto son 511. La diferencia es la ley de financiamiento. Cuando yo digo es exótico, es que nunca se había visto, al menos en mi experiencia larga ya en el Congreso, que las comisiones fueran las que estuvieran enfrentadas entre sí. Aquí hay un enfrentamiento entre 2 comisiones del Senado y 2 comisiones de la Cámara. Eso es lo que es exótico. Entonces, claro que es posible, pero también es posible la contraria a lo que usted dice, aprobarlo por 511 y si sale la ley de financiamiento, que es la que no tiene ambiente en el Congreso, porque se llama ley de financiamiento, pero se traduce reforma tributaria, porque aumenta el impuesto el impuesto de patrimonio, dobla el número de contribuyentes, aumenta la tarifa, disminuye la base sobre la cual hay que declarar, aumenta también el impuesto para personas naturales, no solamente para las altas rentas, sino para las otras, a través de disminuir los beneficios tributarios hasta 10 millones de 40 al 35, o personas dependientes. Crea unos impuestos que realmente deberían estar vigentes, como es un IVA para las apuestas en línea, las apuestas, digamos, los juegos y las apuestas de las personas, aumenta la retención en la fuente, o sea que es una reforma aumenta las ganancias ocasionales, es una reforma tributaria, y también tiene la flexibilización de la regla fiscal.
y ahí hay que tener digámoslo, una especie de visto bueno del comité de regla fiscal, el comité autónomo de la regla fiscal. Entonces, también se podía hacer al revés, aprobarse en 511 y si aprueban una reforma o una ley de financiamiento, pues se adiciona el presupuesto. Entonces estamos en un pulso que nos puede llegar a la misma conclusión. Lo peor es adoptarlo por decreto, porque si se adopta por decreto, eso es una especie de mensaje a la comunidad internacional en el tema del crédito, en el tema del endeudamiento, que puede resultar más costoso, el riesgo país, entre otros. Sí, representante Bastidas, usted estaba hablando hace unos instantes de la necesidad de llegar a un acuerdo, pero ¿cómo se va a llegar a ese acuerdo si ni siquiera entre ustedes, los sectores alternativos, se ponen, digamos, en esta misión? Porque ayer usted estaba reclamándole airadamente al senador Paulino Riascos porque él no había apoyado o no había votado a favor de mantener ese monto de 523 billones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando ustedes ni siquiera se ponen de acuerdo? Todo el incidente de ayer es un incidente aislado. Es un incidente aislado, y se lo digo de la siguiente manera. En primer lugar, yo no salí a buscar al senador Paulino, con quien, entre otras cosas, normalmente tengo muy buenas relaciones, a pesar de saber de que él en algunos proyectos del gobierno no los ha acompañado, como en otros sí, en ejercicio de su libertad. Lo que ocurrió ahí fue un incidente distinto, que por supuesto se mezcla pues en el hecho de acabar el debate sobre el monto del presupuesto. Entonces, no es que efectivamente él votó en contra de eso, pero él tiene toda la libertad de hacerlo. Uno esperaría un comportamiento distinto, pero no fue esa la razón de la censura ni la discrepancia. O sea, ahí me pidió él mi opinión sobre algunos comentarios que ha recibido, yo se la manifesté y creo que pues él de alguna manera venía exaltado y bueno, me tocó fortuitamente a mí enfrentar esa situación. Pero independientemente de eso, la bancada del pacto tiene una postura unificada y totalmente firme frente a la necesidad de reconocer que el presupuesto general de la nación necesita tener un aforo presupuestal mayor. Mire, de fondo, ¿qué es lo que hay? Lastimosamente aún seguimos viviendo los coletazos fuertes y lastimosamente inevitables de lo que fue la pandemia. Antes de la pandemia el país tenía un nivel de endeudamiento mucho menor que el endeudamiento que queda posterior a esta situación. Y aquí no se trata de hacer juicios de valor sobre las decisiones que tomaron las autoridades económicas del momento, no, simplemente que es una realidad. Pasamos de un servicio de la deuda que en promedio estaba en el año 2020 en más o menos 45 billones de pesos y posterior a ello pasamos al doble del servicio de la deuda. Durante la pandemia se tuvo que congelar el precio de los combustibles y eso generó desde el año 2020 en adelante un déficit fiscal impresionante que se cuenta en billones de pesos. Entonces, mira, todos estos desequilibrios macroeconómicos, pues por supuesto afectan fuertemente las finanzas del gobierno, cualquiera que haya sido el que haya estado al frente. Entonces, estas son las situaciones que se intentan corregir en el diseño de los presupuestos y es parte de la discusión. Lo que está en el fondo es discutiéndose la posibilidad de tener un margen de inversión pública justamente para apoyar la reactivación económica que representante, tomando por varios sectores. Permítame volver con el representante Oscar Darío, porque hemos hablado con fuentes del Ministerio de Hacienda que estuvieron hasta muy tarde reunidos con los abogados para saber cuál es el paso a seguir. Y lo que nos dicen es que se van a mantener en esos 523 billones de pesos y que el balón está en su cancha, porque como lo decíamos más temprano, si no hay decisión, pues rige el presentado por el gobierno nacional. Siendo así, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que ustedes desde la Cámara van a liderar o cómo van a hacer para ponerse de acuerdo con el Senado de la República y que puedan definir cuál va a ser esa estrategia de ustedes? Porque ya el gobierno dice que entonces la cancha está en su campo y que no depende de ellos bajar el monto del presupuesto. Pues yo no creo que la cancha o el balón esté en la cancha de nosotros por una razón sencilla. Porque ayer se sometieron, como lo dice el doctor Bastidas, varias proposiciones a discusión.
Y una de las que se sometió a discusión, que entre otras cosas a mí me tocó aclarar que se había votado el monto del gobierno mal votado, porque se votó por 523 billones, cuando no son 523 billones, son 523 billones 7.145 millones. Se había votado mal. Entonces, quería decir eso, que hoy podría salir el gobierno a decir, es que mi monto no se votó. Y con la corrección que tuve que hacer, se votó el monto exacto. O sea que esa proposición ya se negó por parte de las comisiones cuarta y tercera del Senado de la República. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es tratar de ese acuerdo. Tenemos hasta el sábado a la medianoche para que el presupuesto se apruebe por las vías normales e institucionales. Si el gobierno persiste en su postura, que yo creo que es un tira y jale que no tiene razón de ser, porque las dos conducen a lo mismo. Si se aprueba en 511 y la ley de financiamiento sale con lo que salga y se adiciona, es lo mismo que aprobar el monto del gobierno y después disminuirlo por lo que no se logró en la ley de financiamiento. Es casi que dos caminos para llegar al mismo sitio. Pero si persistiera ese desacuerdo, en mi criterio quiere decir que el Congreso, las 4 comisiones económicas no aprobaron el monto. Y al no aprobar el monto, luego sigue la ponencia para primer debate, que es en septiembre 25. ¿Sobre qué bases vamos a hacer una ponencia? Yo no tengo claro que sea sobre la base de lo que presentó el gobierno. No lo veo claro, porque al fin y al cabo eso se negó taxativamente. Entonces, me parecería a mí que estaríamos rumbo al camino de que el gobierno lo adopte por decreto, es decir, una especie de dictadura fiscal, que es un muy mal mensaje para los mercados internacionales, porque el doctor Bastida dice, hay que pagar una deuda pública, sí, 112 billones de servicio de deuda, pero también hay que adquirir nueva deuda que llega casi a los 100 billones. La adquisición de la nueva deuda es la que se volvería más costosa, más difícil, porque aumentaría el riesgo país. Lo ideal es aprobarlo institucionalmente, y creería yo que si ambas partes ponen de sí, podemos llegar a un acuerdo. Sí, representante Jorge Bastidas, pues ayer, como lo menciona el representante Oscar Darío Pérez, 2 veces fue votado el monto y 2 veces fue negado. Y hay congresistas que han sugerido que de alguna forma se presentó una proposición con un monto incorrecto inicialmente, como una jugada del gobierno para decir posteriormente que no se votó, e incluso para medir si tenían los votos para ahí sí votar el presupuesto. ¿Fue esto así, representante, como lo dicen algunos congresistas? Bueno, eso de que fue una jugada del gobierno es una suposición. Yo por lo menos participé de la firma de la propuesta, y realmente fue un error inadvertido que el doctor Oscar Darío afortunadamente pues hizo la claridad y permitió que la Cámara permitió que el Congreso pudiera reaccionar frente al tema, pero no fue una cosa premeditada. Lo segundo que quiero señalar, y en eso discrepo con el doctor Oscar Darío, es que las 4 comisiones económicas no negaron el monto del presupuesto establecido por el gobierno nacional. Aquí solo se sometió el monto planteado por el gobierno nacional a una de las comisiones que lastimosamente fue la primera comisión que se convocó para votación, que fue la Comisión Tercera de Senado, y lo negó. De ahí en adelante pues no tenía sentido convocar a las otras, porque así hubieran votado el resto de manera positiva el monto, pues de todos modos ya no había un consenso favorable. Lo que tenemos en términos reales y concretos, sin ir más allá al tema de las interpretaciones, es que una de las cámaras económicas negó el monto y las otras no fueron consultadas. Entonces, de hecho, lo que creo que queda claro es que hay unas posturas diferentes políticamente hablando frente al tema del presupuesto general de la Nación entre las comisiones económicas de Cámara con las comisiones económicas de Senado, y eso en términos más, en términos menos, significa que no hay consenso dentro del Congreso sobre este tema complejo. Y lo segundo que quiero señalar es que la ley de financiamiento que presentó el gobierno la presentó apenas hace 2 días.
Realmente la ley de financiamiento ni siquiera ha tenido el primer debate. El doctor Oscar Darío tiene opiniones respetables sobre la ley de financiamiento, pero esas discusiones apenas van a iniciar en el Congreso. Es una ley de financiamiento, pero de todos modos es una ley que va a tener el debate correspondiente y algunos negarán, habrán proposiciones modificando parte del articulado o no, como corresponde al debate del Congreso. Pero la ley de financiamiento apenas ha sido presentada y sobre ella no hay ninguna opinión, ni favorable ni desfavorable, que legítimamente represente la opinión del Congreso. El Congreso no se ha pronunciado sobre esa ley todavía. Entonces, simplemente, ¿por qué no se ha pronunciado? Pues porque en este momento estamos bajo la circunstancia de tener que hacer un acuerdo sobre el tema del monto del presupuesto y tenemos tiempos específicos para lograr llegar a ese acuerdo. Esperemos que eso se dé y el tiempo se nos vence el sábado a medianoche. Pues agradecemos a los representantes Oscar Darío Pérez del Centro Democrático y a Jorge Bastidas del Pacto Histórico por conectarse a esta hora con nosotros. Y en cuanto a lo que vendrá para la ley de presupuesto, que hay mucha incertidumbre, pues es la primera vez en mucho tiempo que el Congreso rechaza un monto del gobierno. El Congreso y el gobierno adelantan estudios jurídicos para saber cuál será el paso a seguir y hoy 12 de septiembre volverán a sesionar a las 9 de la mañana.